el chico se derrumbó y lo confesó. Entonces a mí eso me sorprendió, ¿no? Porque normalmente en estos casos los supuestos perpetradores de los crímenes pues tardan un poco o mantienen sobre todo su inocencia ante todo. ¿Crees que podría estar aconsejado? Lucas de la Cal, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Por redes no te gusta mucho estar, pero vamos, conocido compañero del diario El Mundo y que acabas de llegar ahora mismo a China porque estás viviendo allí desde Tailandia para cubrir el caso horrible del verano que es el de Daniel Sancho. Así que bienvenido, un honor tenerte y ¿cómo estás? Hasta Laura, muchas gracias por la invitación. Un placer pasarme por tu espacio. Has estado en primera persona en Tailandia, has estado cubriendo el caso, has estado hablando con gente. Al final el caso lo sabe todo el mundo, porque vamos, si has encendido la tele y si has abierto internet, lo sabe todo el mundo. Entonces no nos vamos a detener en eso, nos vamos a detener más bien en cómo se ha tratado la información, sobre todo también aprovechando que te tenemos aquí. A mí lo que más me llama la atención, aparte de que el caso es rocambolesco de por sí, llama muchísimo la atención, es las filtraciones, el acceso de la prensa a la policía, la transparencia, de una forma que casi te hace sospechar de lo transparentes que han sido. Entonces, no sé cómo lo has visto tú, si a ti te ha parecido raro o no, porque es cierto que casos así no se ven todos los días, por lo tanto, a lo mejor no es tan raro como puede parecer. Sí, a ver, hay que poner un poco el contexto que esto ha pasado, este crimen, en una pequeña isla del sureste de Tailandia, Koh Phangan, que, digamos, el sistema policial, la infraestructura es totalmente dispar, diferente al que podemos conocer en España, en Europa en general, digamos. Primero es una isla enfocada al 100% al turismo, que no están nada acostumbrados a que sucedan, obviamente, este tipo de crímenes. Entonces, cuando de pronto una avalancha de periodistas se ha presentado ahí, pues la policía no es que sea sospechoso esa transparencia, sino que tienen otra forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estaba viendo a un compañero, Adrián, de Antena 3, que estaba haciendo un directo desde la comisaría de Koh Phangan, ¿no? Directamente, que es algo totalmente que no pasaría en ningún otro prácticamente lugar del mundo, ¿no? Entonces, la policía en ese sentido, para poner antecedentes, también la policía tailandesa tiene también una muy mala fama, ¿no? Tanto dentro como fuera del país. Es un país muy salpicado por la corrupción, empezando por el sistema policial, y ha habido históricamente muchos escándalos, ¿no? Incluso involucrados con extranjeros a los que les han intentado hacer el lío la propia policía. Entonces, en este caso, en mi opinión, yo creo que la han visto tan claro todo el crimen desde el primer día, con todas las pruebas que tenían a través de las cámaras de circuito cerrado por toda la isla, y después empezando por la pronta confesión, ¿no? Ajá. del propio Sancho, que lo seguimos poniendo en presunto, ¿no? Porque al final no ha habido todavía un juez que le haya condenado, y la investigación sigue en proceso y podrá tardar hasta 3 meses en concluirse. Pero al final yo creo que la policía la ha visto tan evidente, que están todas las pruebas. El chico ha ido con los investigadores reconstruyendo el crimen paso por paso, desde el momento en el que va a recoger al cirujano colombiano al puerto hasta que se lo lleva al hotel. Ahí como recrean el crimen, aunque luego hay diferentes versiones, ¿no? De cómo sucedió el asesinato como tal, porque él alega que fue una discusión, porque el hombre quería tener relaciones sexuales en ese momento y él se negó, y al golpearle se dio con la cabeza en una bañera y se murió. Pero bueno, luego, en cambio, los investigadores tienen claro que es un crimen totalmente premeditado, porque el día anterior a que sucediera todo, el chico se fue a recorrer la isla, a comprar en varias tiendas, pues hay productos de limpieza, una sierra o varios cuchillos, que sobre todo productos de limpieza que no necesitas viviendo en una habitación de hotel, de una villa a pie de playa. Entonces, la investigación apunta que fue un crimen premeditado, y por eso, volviendo a lo de antes, la policía en ese sentido está abierta en todo momento a colaborar con la prensa, y lo vimos desde el primer momento cuando el compañero de la agencia EFE, que fue el Claro. postal que está ahí asentado, llegó el primer día, y no es que pudiera hablar con la policía, sino que es que le metieron directamente en una habitación con Daniel Sancho, para que pudiera hacerle una entrevista, ¿no? A un detenido por homicidio premeditado.
O sea, Claro. llega un periodista y le dicen, sí, sí, bienvenido, claro que sí, entra y además siéntate y puedes Y hablar con habla, él. y Imagino habla, que será breve. Claro, porque la noticia es breve, pero la entrevista es breve, pero aún así. sí, que pudiese estar con él, el español, y también los demás compañeros de la prensa tailandesa que estaba ahí, lo mismo. El acceso era directo con él, aparte de imágenes, y el chico también estaba en ese momento abierto a hablar. Y yo cuando llegué ahí, un día después de que todo esto saltara, a principios de semana, pues lo mismo, la policía a la hora de ir a la comisaría, de hablar con ellos, de que me contaran cómo evolucionaban las investigaciones, que me explicaran los diferentes puntos de la isla donde ellos habían recreado el crimen junto al detenido, toda esa información que en un suceso parecido si pasa en España nos llegaría a cuentagotas, en Tailandia se ha abierto de una forma descomunal, ¿no? Y por eso también todas a nivel mediático, ¿no? Ese impacto, porque nos hemos encontrado un caso, además de todos los alicientes mediáticos que tiene el tirón en el momento justo en verano, cuando estamos los medios caninos de información, de pronto salta esto, que le metes el aliciente, que además es un hijo de un famoso actor. Y encima Encima tenemos, la policía facilita todas las imágenes de las cámaras de televisión, te cuenta todos los detalles, incluso cómo le descuartizó al cirujano colombiano, los 14 o 15 trozos en los que repartió luego los restos del cuerpo por las playas y los contenedores de la isla. Pues al final hemos tenido en muy poco tiempo mucha información de un caso que seguirá adelante porque queda mucho todavía por destapar. ¿Y cómo es tu estancia allí en Tailandia? ¿A quién has visto? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo eran tus días allí? ¿Y cómo cubres un caso así? Yo estoy asentado en China, donde está mi base, pero cubro la zona de Asia-Pacífico, que también me toca el sudeste asiático, incluido Tailandia. Entonces, cuando estalló el escándalo, yo hablé con mi medio y decidimos ir para allá y llegar al sitio. No es sencillo, no se llega rápido porque hay que coger un vuelo hasta Bangkok, de Bangkok coger otro hasta Koh Samui, que es la isla vecina a donde sucedió, y luego de ahí coger un barco hasta Koh Phangan, que es donde el escenario del crimen. Entonces, al final, son muchas horas de viaje, no se llega inmediatamente. Y bueno, lo primero que te encuentras es una isla, estos paraísos del sudeste asiático, que es maravilloso. Esta isla concretamente es muy famosa por la fiesta de la luna llena, que es una fiesta mensual que se hace ahí y que es muy famosa a nivel mundial. Se juntan cada mes más de 50.000 personas de todo el mundo, y totalmente desfasado, ¿no? En todos los niveles que contempla esa palabra. Y es curioso porque toda esta fiesta del desfase se concentra en el sur de la isla, y en cambio en el norte es un rebaño de paz, de tranquilidad, un sitio para curarse la mente y el cuerpo. Es totalmente dispar. Y Muy el lugar donde terrible. Por ejemplo, el crimen fue curiosamente en el norte, que también me impactó mucho. Y cuando fui hablando con los vecinos, con la gente local, los que tienen comercios, y además también las facilidades para los periodistas extranjeros que vamos ahí, no hablamos el idioma local. Hay muchos que van con lo que llamamos un fisher, que es un acompañante local que ayuda a las traducciones, pero concretamente en esta isla un periodista extranjero se puede defender con inglés, porque como está enfocado tanto el turismo, más o menos, mucha gente, los propios comerciantes, te hablan un inglés básico a lo mejor, pero suficiente para comunicarte y entenderte, ¿no? Que es lo que queremos decir unos y otros. Y hablando con la gente, los trabajadores locales del norte de la isla, estaban alucinados, porque además es una zona muy tranquila, que no podían concebir cómo un crimen tan atroz como este, de que un español, un chico de joven de 29 años, asesinara y troceara en 14, 15 pedazos a un hombre, a otra persona, ¿no? Entonces ahí todavía siguen bastante alucinados con todo lo que ha pasado, y el acceso a la gente local es bastante sencillo. Todo el mundo
está abierto a hablar, a enseñarte, a llevarte al hotel donde el escenario del crimen, a contarte, igual que la policía, pues a contarte todo lo que saben. Y el acceso a Daniel Sancho, una vez que llega a EFE y diferentes medios y hablan con él, como en una especie de rueda de prensa, aunque suene loco, así fue, que me todavía sigo precisando lo que se había sido el tema de la rueda de prensa. ¿Tú tuviste acceso? ¿Le viste? ¿No le viste? No, yo no tuve oportunidad de verla porque cuando yo llegué a la isla ya la habían trasladado a la otra isla que hemos comentado antes, que es donde está la prisión de Koh Samui. Entonces ya entró en un... porque el juez, primero el pasado lunes, se entrevistó con el juez, que le tomó declaración. Él se declaró culpable y el juez le mandó a prisión preventiva, ¿no? Entonces ahí entró primero en un régimen de aislamiento que dura 10 días, porque en Tailandia, a diferencia de lo que pasa en España, todavía siguen con protocolos de COVID. Entonces, en las prisiones, los reclusos deben cumplir primero 10 días de aislamiento. Y ahora mismo es el único que tiene acceso a Sancho es su abogado. Entonces, yo en mi caso, cuando llegué a la isla, ya justo coincidí, casi me cruzo con él en el barco de vuelta, pero no llegué a contactar con él. Entonces, las sensaciones de cómo está, pero bueno, al final es complicado de saberlo después de haber cometido supuestamente un crimen así de premeditado. Otras de las dos temas que me llaman bastante la atención es esa filtración del abogado con el juez, de la conversación del abogado con el juez después, porque bueno, luego hay otra filtración de una conversación de la hermana con el propio Daniel Sancho cuando desaparece Edwin, y eso no me sorprende tanto, imagino que incluso la propia hermana, también queriendo colaborar, pues podría haber filtrado eso. Pero ¿cómo se filtra una conversación del abogado, del propio abogado con el juez? Y un poco de cuando están en conversaciones iniciales y se está hablando de la defensa, un poco que por qué lo hizo, que fue porque se sentía extorsionado, que no le quedaba otra opción, que tenía familiares mafiosos y demás. ¿Cómo se filtra eso? ¿Quién filtra eso? Eso obviamente es la defensa la que lo filtra por una cuestión muy simple. A la hora de que el juez dicte la sentencia, no es lo mismo. Es muy importante valorar el móvil del crimen, ¿no? El motivo por el cual una persona premeditadamente asesina a otra. Y que sea que un posible móvil sea que la otra persona te tiene amenazada, te extorsiona o te amenaza de muerte si rompes la relación, sea cual sea que tienes con él, pues es un punto, en este caso, a favor del detenido, para que el juez, al dictar sentencia, lo tenga en cuenta y seguramente se rebaje la pena. Hablamos de que todo esto ha pasado en un país donde todavía se sigue condenando a las personas, ya no solo a cadena perpetua, sino a la pena capital, ¿no? Aunque luego normalmente se conmuta y se vuelve a la cadena perpetua, pero entonces todos estos pues pueden ser motivos para que el juez finalmente pueda dictar una sentencia entre 15 a 20 años de prisión, con lo cual, aunque Tailandia y España no tienen un acuerdo de extradición, pero sí que tienen una especie de convenio por el que al final, a los 4 o 5 años de que esa persona esté en prisión, pueden pedir el traslado a España. Y eso, si se condena a 15 o 20 años, que es la pena por asesinato normal en Tailandia, pues se puede hacer, pero en cambio, si le cae una cadena perpetua o la pena capital, es muy complicado que por lo menos en mucho tiempo, que Daniel Sancho no pueda cumplir la totalidad de la pena en España, sino que la tenga que pasar en Tailandia. Y por eso es el motivo de estas filtraciones. Ha salido las noticias, la hipótesis de que no estuviera solo en este hecho. No sé con qué fuerza trata la policía esa hipótesis, si la descartan, si tiene algo de valor o no. Con la policía en ningún momento han puesto sobre la mesa una hipótesis de que tenga un cómplice o que no estuviera solo a la hora de cometer el crimen. No, yo creo, desde mi experiencia sobre el terreno ahí, y también luego con lo que estoy hablando con los investigadores, no, ahora mismo no está sobre la mesa esa hipótesis, pero tampoco yo por lo menos no lo voy a descartar Claro. yo mismo. Claro, claro, que como decías al principio, antes de empezar a grabar la entrevista, pues recordar que es un caso súper, súper abierto y que todavía puede dar giros. Em,
¿Te esperas algún giro loco, algún giro de guión de alguna prueba que diga que le dejen casi sin pena? Es una pregunta horrible, pero te lo esperas. Como es todo tan de película, es una pregunta horrible, pero como suena todo tan Hollywood, tan película, da la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Es como si lo hubiera escrito Truman Capote, ¿no? A sangre fría el suceso. Pero no, hasta ese extremo yo creo que, sobre todo cuando tenemos a un presunto asesino confeso del crimen, otra cosa es de los agravantes o la reducción de pena que pueda haber por la situación. En este caso, lo interesante de la investigación ahora es ahondar en la relación que tenían Ewen Arrieta y Daniel Sancho, ¿no? Si realmente existía un tipo de coerción o extorsión por parte de él, amenazas, y podía tener, como se está hablando, ¿no? En algunos sitios de ciertas relaciones esta persona con el colombiano, con la mafia, aunque su familia la ha negado, obviamente, también. Pues esa es la parte, yo creo que ahora periodísticamente también interesante para ir sacando a la luz. Pero ahora mismo, a día de hoy, no se plantea, no hay prueba posible que les culpe. Además, todo lo contrario, la policía dijo precisamente hace unas horas que ellos tienen todas las pruebas ahora mismo para que creen que pueden demostrar que se trata de un asesinato premeditado. Con lo cual, eso les pone, si el juez lo considera así, a la máxima pena. Totalmente. Esas son las cosas que a mí me han llamado la atención de todo esto. A ti, a nivel personal y con tu experiencia, que imagino que ya has estado en todo tipo de casos, aunque probablemente no tan extraños como este, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti de todo esto? ¿Qué es lo que más raro te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha intrigado? ¿En lo que más has hecho tú quizá hincapié eh, cubriendo este caso? Me ha sorprendido la pronta confesión del chico. Ma, él, lo único que de la versión que difiere de los investigadores es que fue básicamente que el crimen como tal fue un accidente, ¿no? Que no le quería matar, pero que luego ya, viendo la situación, pues se tuvo que deshacer de todas las pruebas, ¿no? Y por eso fue la descuartización. Eso la policía obviamente difiere, porque alegando principalmente que si compras todo el día anterior, todas las herramientas para deshacerte de un cuerpo, pues más bien premeditado, ¿no? Que fuese un golpetazo casual con la mala suerte de que se dio con un lavabo, con una bañera en la cabeza, ¿no? Y se mató. Entonces, a mí en el caso, desde ya el segundo día cuando ya la habían detenido, ¿no? Para tomarle declaración profunda el segundo día del caso, pues ya el chico se derrumbó y lo confesó. Entonces a mí eso me sorprendió, ¿no? Porque normalmente en estos casos los supuestos perpetradores de los crímenes pues tardan un poco o mantienen sobre todo su inocencia ante todo. ¿Crees que podría estar aconsejado, quizá, de que hubiera habido ya una primera llamada con algún abogado o decir, madre mía, acabo de hacer esto, ¿cómo es la forma de salir de aquí o cómo puedo salir de la mejor manera de todo este lío? Puede ser, empezando porque una de volviendo a la primera pregunta, ¿no? De toda de situación con la policía, en todo momento del interrogatorio, en todo momento en el que él estaba en la comisaría de Copangán, antes de ser trasladado a la prisión, él tenía su móvil, él ha estado activo en redes sociales, ha estado hablando con los amigos, con la familia, entonces ha podido, que normalmente en España, por ejemplo, cuando te llevan detenido, lo primero que te quitan es el móvil, ¿no? Tú no puedes estar con un móvil en una sala de interrogatorios. Claro, yo pensé que le habían dejado el móvil, no sabía que el móvil era. O sea, él es el que cierra su Instagram y demás. Él, eso no lo sabemos, eso a lo mejor en ese momento le pasó la cuenta con las contraseñas a otra persona que fue la que lo hizo, eso no lo sabemos. Pero en ese momento él sí que tenía el momento de su reacción, tenía el móvil porque estuvo hablando con amigos en ese momento, entonces podía haber también recibido un tipo de asesoramiento legal. Como que tienen son tan vastas todas las pruebas que mejor, cuanto antes reconozcas lo que has hecho y lo confieses, pues también eso para el juez en una futura condena, pues lo va a tener muy en cuenta, ¿no? Para rebajar la pena. Claro. Pero al final estamos hablando todo de hipótesis todavía, porque
queda todavía mucho tiempo de investigación para que se aclare todo bien. Qué barbaridad. Es que se me hace difícil hablar de esto porque por momentos es como si fuera algo totalmente ajeno, algo de una película. A veces cuando tomas conciencia de que es real, me impresiona todavía muchísimo, a pesar de que ya han pasado unos días. Pero bueno, ya para cerrar, que no te quiero retener mucho más, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú? ¿Que pase el tiempo? ¿Harás un segundo viaje a Tailandia cuando haya más novedades? ¿O cómo se trata este tema ya? Pues a ver, es un proceso lento, ¿no? Entonces, al final la investigación, la policía tiene un plazo de 3 semanas para concluir la investigación, aunque ellos dicen que perdón, de 3 semanas, no, de 3 meses para concluir la investigación, aunque ellos dicen que en unas pocas semanas podría estar. Pero si nos ponemos en el caso de que tarden 3 meses, luego todas esas pruebas finales del caso de investigación pasan a manos del juez, que también tiene otros 3 meses, otros 90 días para dictar una sentencia. Entonces ha habido casos de asesinatos, incluso el criminal era un extranjero, que se han demorado hasta un año, ¿no? en salir la sentencia. Entonces es un proceso muy largo, todavía seguirá un tiempo en prisión preventiva en la isla Daniel Sancho, y todavía quedan pues muchos detalles, obviamente, por salir tanto del crimen como del el móvil del cual, y veremos a ver cómo va evolucionando. Tú que has estado por allí y la mala fama que tienen las cárceles tailandesas, ¿es realmente tan difícil la supervivencia en este tipo de cárceles? ¿Es tan Bueno, peligroso como cuentas? supervivencia, todos somos humanos, ¿no? Al final la supervivencia la vamos aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha en estos, Sí. en estos sitios. Ahora Sí, hablamos se adapta a cualquier situación, pero de está las complicado. Las cárceles en Tailandia concretamente pues vamos, son muy famosas, sobre todo por el tema del hacinamiento, ¿no? Son pues pequeñas celdas donde meten a muchos presos, concretamente la que ahora mismo está Sancho metido, pues duerme en una especie de colchonetas en el suelo, ¿no? También se quejan mucho de la comida, pero bueno, al final hablamos de una prisión, ¿no? Claro. Que malas condiciones en una prisión. Al final ahora mismo se encuentra en una que sí que hay hacinamiento, pero bueno, está en una isla, la situación es dentro de estar en una prisión, pero no es. El problema es que seguramente cuando dicten sentencia le trasladarán a la prisión de Bangkok, que ahí sí que ha habido muchas denuncias de torturas, de hacinamiento masivo en una celda, y hablaríamos de palabras mayores. Pero sí, no es la mejor situación estar en una prisión precisamente en Tailandia. ¿Cómo puede estar regida la jerarquía en una cárcel de estas? No sé, no podemos mirar películas para ver cómo van, pero no sé, hay que apuntar también que en las prisiones de Tailandia, más del 70% de los presos son por delitos relacionados con drogas, no son por crímenes de asesinato ni hurtos, son por temas de drogas. Entonces hablamos también de un perfil, porque Tailandia tiene unas leyes más duras de la región contra las drogas, que han tenido históricamente un gran problema. Entonces hay que partir por ese perfil de presos, ¿no? Que no son características exactamente de presos muy violentos de por sí, sino que la mayoría son grandes o pequeños traficantes que están encerrados. Pero bueno, lo demás, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se rige la autoridad exactamente, si la dirigen desde el patio de la cárcel o desde de la oficina del gobernador. No tengo ni idea. Pues nada, Lucas, te dejo ya que te marches y que sigas con lo tuyo. ¿Alguna conclusión final desde China? ¿Algo para cerrar ya la entrevista? ¿Que se me haya escapado del caso? Que lo seguiremos, que queda caso Sancho para largo. Eso es. Esas son las primeras impresiones de Lucas de la Cal, compañero periodista del Mundo, corresponsal en China y que recién llegado de Tailandia cubriendo este caso tan horrible. Pero bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un placer hablar contigo. Te esperamos en Madrid. Ojalá podamos sentarnos y hacer algo un poquito más alargado y detallado del periodismo también en general y tu experiencia por China. Gracias a ti.